Plaza de Toros. Mi nombre es Ángeles, soy guía de turismo en la ciudad de Colonia, pertenezco a la Asociación de Guías Departamental, que en convenio con la Intendencia Municipal de Colonia comenzamos con estas visitas guiadas desde el inicio de la restauración de la Plaza de Toros, desde septiembre del año 2019. Obviamente con muchas idas y venidas, con muchos parates en el medio por la pandemia, pero desde la inauguración de Plaza de Toros que comenzamos nuevamente con estas visitas guiadas. Pero antes de meternos en lleno en lo que es esta obra de restauración, poder ingresar para ver el ruedo desde adentro, no podemos evitar pasar unos minutos por la historia para entender el porqué de la Plaza de Toros en Uruguay y precisamente por qué acá en Colonia del Sacramento. Saben que Colonia del Sacramento es una ciudad portuguesa, el barrio histórico, la ciudad vieja, o para nosotros los colonienses el viejo barrio sur, una ciudad que fue fundada por Manuel Lobo, el gobernador de Río de Janeiro, quien era portugués, en enero del año 1680. Pero que a partir de allí, de fundada la ciudad, transcurrieron 97 años de lucha de Portugal y España por tomar Colonia. Los portugueses lo hacían mediante tratados, armisticios, eran muy diplomáticos, pero España lo hacía únicamente por los hijos, por la guerra. Quiere decir que cada vez que España llegaba, la colonia se veía completamente destruida. A eso se debe esa mezcla tan notoria de arquitecturas que encontramos dentro del barrio histórico. Cuando España preparaba el cuarto sitio al barrio histórico, llega a este barrio donde estamos hoy ubicados el general español Pedro Ceballos, primer virrey del Río de la Plata, unos años más tarde gobernador de la ciudad de Buenos Aires, quien se instala acá con un campamento militar y desde la costa vigilaba a los portugueses. Funda este lugar en el año 1761 y lo llamó Real de San Carlos. Real significa Campos del Rey, San Carlos por el rey Carlos III de Borbón, que ocupaba el trono de España en ese entonces. Al fundarse este barrio, lo primero que se construye y lo único que hoy día se mantiene en pie como testimonio de la fundación del lugar es la capilla de San Benito de Palermo, que encontramos a unas 8 cuadras de aquí, donde dentro de ella se encuentra la imagen de un santo negro. San Benito era hijo de esclavos convertidos al catolicismo. Transcurren los años y llegamos a principios de 1900, donde llega aquí al Real de San Carlos un empresario argentino de origen croata, su nombre Nicolás Mianovich, que era el dueño de la empresa naviera La Platense, que iba desde el puerto de Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay, tocando los principales puertos. Era el abuelo de la cantante argentina Sandra Mianovich y fue el creador de este gran complejo turístico llamado por aquellos años Establecimientos del Real de San Carlos. El proyecto primario de Nicolás Mianovich era hacer una plaza de toros, pero en la ciudad de Buenos Aires, porque era allí su lugar de residencia. En Argentina estaba la ley donde se prohibía la corrida de toros. Entonces piensa, tengo mis propios barcos a vapor, la distancia entre Buenos Aires y Colonia solo 40 kilómetros río por medio, nada que impidiera hacer una plaza de toros de este lado del río y traer el público a presenciar las corridas taurinas en sus barcos, a pasar el día a Colonia y presenciar esas corridas. El gobierno le cede los espacios a Mianovich para la construcción del complejo, otorgándole un permiso para que lo explote durante 35 años. Se construyen los muelles donde llegaban los barcos a vapor, las usinas que abastecían de energía eléctrica a todo el complejo, un frontón éuscaro de pelota vasca, también como atractivo, la Plaza de Toros y el Hotel Real de San Carlos, que es aquí al lado donde está ahora la Universidad de la Empresa. La Plaza de Toros se puso en pie en tan solo 6 meses. Imagínense que fue una obra más que rápida para aquellos años, principios de 1900, teniendo en cuenta que los ladrillos refractarios se hicieron en la playa de la Arenisca, la estructura de hierro es de origen alemán y fue traída en barco desde Inglaterra, o sea que imagínense que fue una obra más que rápida. Una construcción de estilo morisco español con una capacidad para 8.000 espectadores.
trabajadores, que el día de su inauguración, que fue el 9 de enero de 1910, concurrieron 10.000 personas, ya que se colocaron barcos anexos. Con un ruedo de 50 metros de diámetro, donde aquí debajo de las gradas funcionaban galerías, juegos para niños, una enfermería, una capilla donde se encontraba la Virgen del Carmen, traída de España por los toreros, y antes de cada corrida los toreros se encomendaban a la Virgen del Carmen, aunque la verdadera Virgen de los Toreros era la Virgen de la Macarena y no la Virgen del Carmen. Se inaugura el 9 de enero de 1910 con la primer corrida oficial. Se hicieron 3 temporadas taurinas, 3 años, 1910, 11 y 12. 32 fueron las corridas oficiales. No hubieron toros ni toreros uruguayos, eran traídos desde España. Las mejores razas de toros eran traídas de España. El torero que inaugura por la primera corrida, Ricardo Torres y su hermano Manuel, apodado Bombita y Bombita Chico, fueron quienes inauguran ese 9 de enero. En el año 1912 se crea una ley de protección al animal. Ahí se prohíbe la matanza de animales en lugares públicos en todo el territorio nacional. Y si bien se le permite a Mianovich continuar con las corridas, se le pone como cláusula no matar al toro. ¿Y qué pasó? El público que en ese momento concurría, muchos de ellos eran argentinos y lo hacían por curiosidad, para ver de qué se trataba ese tipo de espectáculo tan hablado. Pero mayormente llegaban españoles asentados en Argentina a recordar parte de lo que era su cultura, la tradición de la corrida taurina. No se iban nada contentos de ver un espectáculo donde el toro no murió. Pierde interés y la gente deja de venir. Pero Mianovich no se quiere dar por vencido, había invertido millones en toda esta obra y aprovecha la situación de que en Argentina estaba la ley, hoy vigente todavía, donde se prohibían casinos en tierra firme en la provincia de Buenos Aires. Entonces coloca un casino en las instalaciones del hotel, se transforma en el Gran Hotel Casino Real de San Carlos. Con muchísimo éxito, la gente venía también desde Buenos Aires, en los barcos a vapor, 6 horas la travesía del Río de la Plata, jugaban todo el día en el casino, regresaban en la tardecita con la puesta del sol en mitad del río, un espectáculo maravilloso. Con muchísimo éxito la gente venía, hasta que en el año 1917 llegó al casino el hijo de un político argentino que perdió allí toda su fortuna y en el viaje de regreso se suicidó. Obviamente el gobierno argentino toma medidas, y la medida que pone es que a todo barco que saliera de un puerto, en este caso Buenos Aires, 200 millas a la redonda, a toda ciudad que tuviese casino, se le cobrara un fuerte impuesto, lo cual incrementa notoriamente el valor de los pasajes y otra vez la gente dejó de venir. Por eso siempre digo que Nicolás Mianovich fue un gran visionario, con toda la intención de explotar este complejo turístico, pero con muy poca suerte. Como digo yo, digo menos que el coyote. Primero con la ley de protección del animal, después con el suicidio de este hijo político y el impuesto del gobierno argentino. Ahí Mianovich sin duda que genera una gran deuda con el Estado, les expropian todas las edificaciones, por eso es que no quedó nada a la familia Mianovich, sino que todo se lo queda el Estado. A partir de allí la Plaza de Toros fue utilizada para espectáculos, conciertos, festivales. Lo último importante que se hizo aquí dentro en el año 1980 fueron los festejos para los 300 años de la fundación de Colonia. A partir de ahí comienza el estado de abandono, deterioro y derrumbe de esta Plaza de Toros, como habrán podido ver años atrás. Que obviamente se esperó esta ansiada reconstrucción por durante muchísimos años, nunca se completó ninguna, hasta este actual proyecto donde con parte del dinero que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo con $3.900.000, el Banco Interno de Desarrollo $900.000 y la Intendencia de Colonia $4.200.000, se hizo posible esta restauración. Por eso digo yo siempre, como es más de un 50% el aporte de la Plaza de Toros es una obra de los colonienses, sin duda.
Por eso que se tiene una atención para los colonienses del departamento, todo el departamento de Colonia, los días viernes es gratis la entrada a Plaza de Toros para los residentes del departamento. Bien, esta plaza va a ser utilizada nuevamente para espectáculos, conciertos. El ruedo se va a utilizar también como campo deportivo. Se cree que se van a poder practicar casi todos los deportes. Digo casi todos porque, por ejemplo, no fútbol 11, porque no dan las dimensiones del ruedo para cancha de fútbol 11. Aquí debajo de las gradas donde están estos locales va a haber comercios también, va a haber restaurantes, va a haber salones de artesanías, va a estar el Museo Taurino, va a haber salas de conferencias. Lo único que hoy ya está habilitado en este último local es la muestra de bodegas del departamento de Colonia que tienen aquí sus vinos para la venta. Pero ese local va a ser trasladado a otro porque ahí va la sala de conferencias. Lo demás están entregados los pliegos para la licitación de quienes quieran venir a colocar un negocio, un puesto dentro de Plaza de Toros. La concesión todavía no está entregada. Algunos dicen que la parte gastronómica pública es el que tiene todos los números de ganarla, pero bueno, para esto faltan unos cuantos meses todavía. Bien, vamos a ver lo que es la obra de restauración de la plaza. Esto se hizo desde septiembre del 2019 y se inauguró el 9 de diciembre, fue el primer día de la inauguración. Antes de la pandemia se preveían unos 18 meses que iba a durar la obra, o sea que no fue tanto tampoco, porque hay que tener en cuenta todo eso que estuvo parada por la pandemia, o sea que fue también una obra bastante rápida, pero me encantaría poder decirles que se reconstruyó un 100% de la Plaza de Toros, pero no es así. Imagínense que si solamente un tercio, que es lo que se restauró, valió 8,5 millones de dólares, imagínense si hubiese sido una restauración completa, 100%. Lo que sí se hizo en todas las paredes exteriores, se rellenaron todas las paredes que faltaban. Uno la ve por fuera y está completa. Se apuntaló la parte que quedó original, las gradas se apuntalaron. Nos preocupamos de que no se siga viniendo abajo, pero que tampoco se va a poder utilizar a público. Queda como monumento histórico nacional. Así fue declarada en 1976. O sea que por ley tampoco se puede reconstruir completamente. Una parte de la plaza tiene que quedar original para ver desde su construcción el paso del tiempo, cómo la fue deteriorando. Eso lo vamos a ver claramente una vez que estemos arriba en las gradas. Lo que mejor se conservó, lo que menos se tuvo que tratar, fue la estructura del hierro, que si bien fue el motivo del deterioro más importante que tuvo la plaza, porque el hierro con el calor se dilata, las paredes son muy angostas para la altura que tienen, no han soportado la dilatación. Ustedes vieron que por fuera hay como unas costuras en las paredes que se llama cosido en arquitectura, que es el arreglo que se hizo para unirlas nuevamente. Otro motivo del deterioro es que el mismo hierro atrae rayos temporales, que está en un lugar muy destampado, que el viento la castiga muchísimo. Y que este circuito alrededor de la plaza, la avenida Mianovich y la paralela, en la década del 80 fue utilizado como pista de autos, donde se corrían carreras de fórmula limitada, eran motores muy potentes, donde el ruido, la vibración de esos motores también colaboran con el deterioro. El tratamiento que se le hizo al hierro, y así está garantido por 40 años más de durabilidad, se hizo en 3 etapas, que las vamos a poder notar claramente acá, que se dejó como muestra. La primera se llama arenado, que es el pulido completo de toda la estructura de hierro. La segunda, que este es el color más claro, es el epoxi, que es como una pintura, un fondo antióxido. Y la tercera y última etapa final, que es el color que tiene toda la estructura, que es el color gris Plaza de Toros. Fue hecho exclusivamente para esta obra. El arquitecto a cargo de la obra de la Intendencia de Benedetti, cuando fue a buscar colores para el hierro, no se convenció con ninguno de que lo ofrecía, porque eran o muy opacos o muy brillantes. Entonces negoció con la empresa y llegó a este color final, por eso el nombre gris Plaza de Toros. El hierro es completamente acolonado, así como se traía, se montaba y se armaba la estructura. Y nos damos cuenta
claramente a simple vista qué es original y qué no, porque sigue teniendo el hierro bulonado, que son como remaches, y la parte que se agregó después, el refuerzo que se le hizo al hierro, tiene tuerca y tornillo. Esto es moderno, ¿sí? Otra placa de hierro que se le anexó a esa estructura para afirmarlo y así reforzar la estructura de hierro. Los ladrillos nuevos se van a dar cuenta a simple vista porque son más claros que los viejos. La empresa que lo hizo está en las afueras de Minas y si bien se le pidió a esa empresa constructora que los ladrillos fuesen de la misma calidad, el ladrillo original refractario, que fuesen más claros a propósito para que uno a simple vista pueda notar la diferencia de lo que es original y lo que no. Acá no se trata de dejarla toda perfectamente igual, sino que podamos ver qué se conserva original y qué no, y qué es moderno completamente. Lo que vamos a ver en los locales, vamos a hacer una breve pasada dentro de los museos, que es una pequeña muestra de lo que va a ser a futuro el Museo Taurino o Museo Real de San Carlos. Hay mucho material que es para leer, pero todo lo que van a encontrar así escrito es más o menos lo que les acabo de resumir, desde las primeras corridas hasta la ley de protección del animal. En otra de las salas van a ver datos cronológicos con cosas que sucedieron, como pequeños incidentes, heridas de toros, de toreros, ya que no hubieron muertes. Yo digo que algunos dicen que no hubieron muertes de casualidad de los toros. No porque hubiese ninguna ley de protección, hasta que se crea finalmente, sino para mí no fue tan de casualidad, porque imagínense que, como les decía, los toros eran traídos desde España, los barcos que demoraban 6 meses en la travesía, no era nada redituable matar un toro y esperar 6 meses a hacer otra corrida que viniera un toro de otro puesto. O sea que yo pienso que harían un tipo de espectáculo sin herir al toro de gravedad para que estuviera pronto para el siguiente corrida. Así que no era que no se mataban de casualidad, sino porque se cuidaba un poquito al toro. Ese muelle tenía casi 300 metros de largo, en gran parte era techado, y por el medio del muelle pasaba una vía férrea que venía por esta avenida, que antiguamente era solo un camino de balastro con la vía férrea en el medio, el río superior, es el original. Pero se hizo otro piso más sobre ese, pero aislado para que no tenga peso la estructura, ¿verdad? Y se colocó esa malla de seguridad que soporta 300 kilos por metro cuadrado, ¿sí? No se va a caer porque está completamente seguro de que no se va a caer, pero igualmente se le colocó esa malla protectora. La ruina consolidada, como así se le llama en la arquitectura, va a quedar así, como les decía. En esa parte, por esa puerta del medio, va a ser la entrada de los artistas con los espectáculos, que van a quedar completamente independientes al resto del público. O sea que esa parte se va a poder deambular por abajo, ¿sí? Se piensa que una vez que finalice la obra, porque como ven hay muchas cosas para limpiar debajo de las gradas, y demás. Estos restos que se ven acá están de la inauguración del escenario que recién se desmontó hace poquitos días. 2 días antes de inaugurarla se colocó el césped en la mitad para poder en la otra mitad armar el escenario. Una vez que se limpie todo el predio, se continúa con el resto del parque. Ahí abajo también van a haber vestuarios para los artistas y se van a hacer un tipo de visita guiada también para ver la obra desde adentro, desde abajo original. También no solo lo que vemos ahora, sino sumar esa parte, pero esa parte va a ser más restringida y con más seguridad. Ahí vamos a poder entrar siempre acompañados de una persona, no van a poder
circular libremente como acá, cuando haya comercios. En esa parte va a ser solo acompañado, con cascos de seguridad, protectores, más controlada la visita, pero se va a poder ver la obra original. Cuando funcionaba como plaza de toros, la primera puerta era la puerta donde entraban los toros, la puerta del medio, que iba a ser la de los artistas, era donde entraban los toreros, y la siguiente puerta, donde está la reja, era la que se le llamaba la puerta de arrastre, que era por ahí donde debía salir el toro una vez muerto, que no se utilizó por suerte, pero el protocolo de la época marcaba que debía entrar vivo por una y salir muerto por otra puerta diferente. Ven claramente los ladrillos nuevos, es la pared más clara, los otros son las paredes originales. En aquel sector allá donde se ve ese techito negro, eso es un tanque de agua, era el que abastecía a toda la plaza, que no cumple hoy la misma función porque eso generaría sumarle peso a la estructura y no es la idea. Acá se trata de alivianar el mayor peso posible a la estructura de hierro. Abastecía a toda la plaza de toros de agua, tuvo su propio saneamiento. Imagínense que estamos hablando de 1900, donde no existían los saneamientos. La plaza de toros fue pionera en el sistema de saneamientos. Todas esas aguas servidas iban a desagotar a los bañados donde hoy ocupa el Hipódromo Real de San Carlos. Ahí había zona de bañados y el saneamiento desagotaba ahí. Hoy día tiene el mismo circuito de saneamiento, obviamente con una super obra modernizada, pero el circuito es exactamente el mismo que tuvo a principios de 1900. Era toda techada antiguamente, como se ve acá, que estamos ahora, toda era igual, ahora se techó solo la parte nueva. Antes era todo chapa de zinc únicamente, ahora tiene chapa de zinc, una aislación térmica al medio y un cielo raso en madera. El ruedo se va a utilizar, como les decía, como campo deportivo. El cerco de madera imita lo que son las grandes plazas de toros de España, pero la función que acá cumple hoy día es una contención acústica para el sonido, para los recitales. Lo mismo que el otro cerco que se ve como rompito, así en las paredes más blancas, también es una contención acústica. Esta plaza de toros tiene una acústica impresionante ya por naturaleza, así como yo estoy hablando ahora, si me pararan en el medio del ruedo, me escuchan perfectamente, pero con mucho eco. Entonces tiene este sistema, igual que en sectores tiene unos vidrios gruesos que también es para el sonido. Las gradas nuevas, que es donde estamos ubicados, es un material prefabricado de hormigón, pero bastante más liviano que el hormigón de las gradas originales. Como les decía, en capacidad son 2.000 personas y se calculan unas 2.000 más en el ruedo. El escenario se va a armar en el momento de haber un espectáculo, no van a haber escenarios fijos para dejar el campo de juego para los campeonatos libre completamente. Tiene también sectores, la misma cantidad de baños que tiene abajo los tiene arriba. Allá en aquel sector hay un sector de baños y en este otro lado también, allá que se ve la estructura de madera. O sea que no va a haber colas en los baños porque por todos lados no hay que ni bajar ni volver a subir. En todos los sectores se encuentran baños públicos. Hay partes de la plaza que tienen revoques, en la parte donde está el tanque, acá atrás también. Que si bien uno que no tiene idea de arquitectura parecía un enchastre, el arquitecto nos explicaba que si no hubiese sido por esos revoques, esas paredes también hubieran colapsado y se hubieran derrumbado, o sea que estaban en pie todavía por esa pequeña intervención que se hizo en el año 97. Los palcos, el palco del medio es el palco oficial, ahí se ubicaban las autoridades, sigue cumpliendo hoy día la misma función, y en el palco superior era donde se ubicaba la orquesta que tocaba antes de cada corrida.